Bueno, vamos a darle continuidad a nuestro video anterior. Este sería la tercera edición que vamos a hacer sobre esta plantilla. Entonces, la sesión anterior estábamos corrigiendo todo lo de la hoja de planeado. Vamos a ver, vamos a corregir la hoja real, ¿sí? ¿Qué le agregué yo a la hoja planeado? Vamos a agregar este espacio. Entonces, aquellos que revisaron el video anterior, estaba así. Vamos a separar, como a dividir, crear acá una división. Le damos acá a borrar. Simplemente quiero hacer acá una división de donde comienzan los datos y hasta donde me llega todo lo que traigo del primavera o del project, ¿sí? Recuerden que estas dos celdas, a mí me gusta darles como un color por acá, diferente, porque son celdas, esta se hace manual y esta es formulada. Bueno, esta se trae la fórmula de la hoja datos, pero esta es formulada, esta no se trae del primavera ni del project. Entonces vamos a empezar con la hoja real, editar la hoja real, ¿sí? Para aquí, vamos a entender un poco de qué se tratan estas fórmulas. Voy a subir digamos, al detalle donde dejo este video, voy a subir una nueva plantilla con las nuevas fórmulas. Miren que aquí tenemos unas fórmulas con algunos errores. Voy a explicarles las fórmulas a aquellos que les gusta también el manejo de Excel. Voy a explicarles las fórmulas, de dónde se obtiene todo esto, de qué se trata. Entonces, a ver, empecemos por este lado. Acá vamos a trabajar un progreso previo al corte, al corte actual, ¿sí? Un progreso previo. Entonces, ¿de qué se trata ese progreso previo? Primero, vamos a obtener de la hoja planeado los datos de ese corte anterior, ¿sí? Aquí nos debería salir 0 si le damos un corte, por ejemplo, corte actual sería el primer corte y el corte previo nos debería salir 0. Entonces, a ver, acá existe una lista oculta de los cortes que vamos a trabajar, ¿sí? Una lista oculta. ¿Cómo se edita esta lista? Entonces, tenemos aquí la pestaña datos y aquí validación de datos y noten que el origen proviene de la hoja datos. Entonces, ¿de dónde? Ah, de las fechas, de cada una de las fechas de corte del proyecto. Entonces, le damos a aceptar y acá lo tenemos, las fechas de corte. A ver, progreso previo. Vamos a comenzar con esta columna, total planeado, acumulado al corte, ¿sí? Empecemos con esta, entonces voy a dictar esta fórmula para que ustedes observen de dónde nace todo. Entonces, vamos a conocerla, ¿sí? Aquellos que les gustan las funciones. Entonces, acá, igual, vamos a utilizar un buscar v, ¿sí? Y nos consulta, nos pregunta, ¿cuál es el valor buscado? Entonces, el valor buscado va a ser acá el Activity ID con el que vamos a identificar la tarea, ¿sí? Aquí puede también existir un identificador único, ¿sí? Es necesario que exista un identificador único para que me indique de qué tarea estoy hablando o de qué entregable. Entonces, Activity ID, ¿sí? Lo vamos a fijar acá, signo pesos. Ese es mi valor buscado. La matriz, nos vamos a ir a nuestra hoja planeado y la búsqueda se va a realizar a partir del mismo Activity ID, ¿sí? Del mismo Activity ID. Entonces, préstenme atención, acá yo voy a seleccionar toda mi matriz, toda la base de datos, pero ojo,
desde el código o desde el identificador, no desde el nivel, ¿sí? Entonces ya acá tengo mi base de datos, la fijo con F4 y punto y coma. Indicador de columna. A ver, yo puedo decirle aquí manualmente, bueno, necesito la columna, no sé, se me ocurre a mí, contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta columna vacía, 9, 10, este sería mi corte, entonces tendría que escribir manualmente, necesito el corte de la columna 10. Entonces, para no hacer esto, vamos a agregarle un coincidir. El coincidir me busca en qué posición se encuentra lo que yo necesito. Entonces voy a agregar acá un coincidir. Entonces le oprimo tabular y él me consulta, él me pregunta cuál es el valor buscado de ese coincidir. Resulta que para eso es el listado de aquí de la hoja real. Aquí este listado que está oculto, pero no me gusta dejar, borro la hoja real porque no estoy haciendo un hipervínculo hacia otra hoja, simplemente estoy con la misma hoja de la fórmula. Entonces, esta sería el coincidir que vamos a hacer, o sea, búsqueme la fecha exacta, ¿en dónde? Entonces, punto y coma, ¿cuál sería la matriz? Entonces, la matriz sería en planeado, voy a seleccionar desde acá todos los títulos nada más, los títulos, señores, los títulos, los fijo con F4. Ojo, aquí este valor buscado también lo voy a fijar con F4 y acá el tipo de coincidencia, punto y coma, le pongo 0, que es coincidencia exacta, tráigame el valor exacto, cierro paréntesis, ¿sí? Cierro paréntesis y le voy a restar -1, ¿para qué? Para que no me traiga el valor real, el progreso de ese corte, sino el progreso anterior. Entonces, -1 y por acá, punto y coma, y me pregunta, el buscar V, ¿cómo finaliza? Entonces, a mí me gusta finalizar con un 0, que es coincidencia exacta, es como un falso. Entonces, cierro paréntesis, verifico que estén aquellas celdas que debía fijar, por ejemplo, las matrices deben estar fijas, el valor buscado en el coincidir debe estar fijo, y voy a darle Enter por acá. Recuerden que la primera que estoy realizando es esta, ¿sí? Aquí ya me está diciendo que no hay datos. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Si tiene algún error, ya lo revisamos. Entonces, vamos a escoger acá. Por ejemplo, 26 de noviembre. Entonces, él busca, aquí me está buscando, recuerden que estamos empezando con esta, está buscando la fecha del corte, o sea, el porcentaje del corte previo a esta fecha. Entonces me dice que 11.67, vamos a ver si es verdad. 26 de noviembre, me voy aquí a planeado. 26 de noviembre me debería dar 23%, ¿sí? Pero el corte previo es 12%. Estos datos, a ver, voy a agregarle los decimales acá, de pronto hay unos decimales por aquí. Entonces, el corte de esa fecha es del 26 de noviembre, pero el corte previo es 11.67 y ese es el valor que me está dando acá. 11.67, que es el progreso previo, o sea, de la semana anterior. Entonces, ya resolví esta. Vamos a ver cómo resolvemos la próxima, que sería esta. ¿Cuál sería el valor que yo debo alcanzar esa semana?
¿sí? El porcentaje que debo cumplir en esa semana, solamente para esa semana, solamente para esa semana. Entonces voy a corregir esta fórmula que está acá, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces le voy a poner por acá, a ver, igual, ¿sí? Entonces, miren que acá voy a hacer una pequeña resta. La celda, esta celda que está acá, ¿sí? Este mismo porcentaje, ya les voy a mostrar por qué, menos, y vamos a hacer un buscar B. Entonces abro paréntesis, agregar por acá un buscar V, ¿sí? Entonces, buscar V, ¿cuál es el valor buscado? Entonces lo tengo por aquí a la izquierda, sería mi ID. Entonces, punto y coma, recuerden fijar acá con el signo dólar. Entonces, sería matriz de búsqueda. ¿Dónde voy a buscar ese valor? Entonces recuerden que los estoy buscando en lo planeado. ¿Desde dónde? Desde Activity ID, desde acá. Selecciono toda mi base de datos o recuerden, seleccionan todos los datos de su proyecto. Si es un proyecto extenso, seleccionan todos los datos, ¿sí? Fijan con F4, punto y coma. Y indicador de columna, lo mismo que hicimos ahorita, pero lo vamos a hacer con un coincidir. Coincidir. Entonces, ¿cuál es mi valor buscado? El valor buscado es la fecha de corte, ¿cierto? Que está aquí en real. Me voy a real y aquí me aparece la fecha de corte, aquí escondida, ¿sí? Entonces, la fijo también con F4, punto y coma. ¿Y en dónde voy a buscar ese coincidir? O sea, quiero que me busque la posición de esa fecha. ¿Cuántas columnas tiene que contar para que pueda el buscar B encontrar lo que necesito? ¿Cuántas columnas? Entonces, ¿en qué matriz? Me voy a planeado y desde acá, chip sostenido, hasta acá. Entonces, fijo con F4. Entonces, punto y coma, coincidencia exacta, 0, cierro paréntesis, ¿cierto? Y aquí ya terminé el coincidir. Entonces, punto y coma para continuar con el buscar V. Me está preguntando un rango. Recuerden que yo utilizo 0 para indicarle que es coincidencia exacta o falso. Cierro paréntesis. Pero recuerden, a ver, yo acá necesito traerme en planeado no la fecha de corte, sino la fecha de la izquierda. O sea, esta es la fecha este es el corte que acabamos de traer ahorita, pero necesito traerme una más atrás, que sería como este vacío, sería este vacío. ¿Para qué? Ya les voy a mostrar para que me calcule una resta, me haga una resta y me calcule cuál es la diferencia entre esta semana y esta semana. Y esta semana. Entonces, bueno, pues para que lo tengan en cuenta, les voy a poner acá un -2. Le doy Enter. Me dice que hay una corrección, falta un paréntesis. Voy a dar que sí. Y arrastro. Recuerden que las últimas filas no le pertenecen a este proyecto. Vamos a eliminarlas. Control menos. Y ya resolvimos esta, digamos, esta segunda fórmula. La primera sería esta, la siguiente sería esta, pero queda el mismo valor. Dirán ustedes, profesor, ¿cuál? Esto es lo que debemos cumplir la semana, digamos, en la semana. Pero ¿qué pasa si hago la fecha, si cambio acá la fecha de corte? A ver. Le pongo, por ejemplo,
10 de diciembre, se me ocurre a mí. 10 de diciembre. Entonces, ¿qué está buscando? Le puse 10 de diciembre, está buscando este, que es 43.97, me pertenece aquí. 10 de diciembre, recuerden que el anterior es este, 43.97. Y ahora, calcúleme una resta para saber cuánto debo a trabajar en esa semana. Entonces, haga una resta, para eso es este, ¿sí? Entre lo que debo hacer en la semana y lo acumulado. Entonces, miren que aquí me arroja un 20.62. Entonces, si ustedes revisan acá de dónde se obtiene ese 20.62, entonces yo realizo por acá una resta. Este menos lo que había que hacer la semana previa me da un 20.62. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos hallando los valores previos al corte. Previos al corte. Entonces, voy a explicar la siguiente fórmula. Continúo con la siguiente fórmula, que sería esta. Bueno, entonces, esta fórmula es un poco más compleja. Esta fórmula es un poco más extensa, pero vamos a ver cómo la podemos resolver. ¿Qué necesitamos acá? Acá nos dice como el porcentaje real de la semana. Porcentaje real de la semana, o sea, lo que debo haber producido, pero real, ¿sí? De la semana previa. Recuerden que estamos en digamos que en estas columnas que son el progreso previo y este es el progreso del corte real, del corte donde se encuentra la actualización. Entonces, este es el progreso previo. ¿En qué hoja están los valores reales? Entonces, si observamos aquí a la derecha de la plantilla, aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha, ¿sí? Aquí vamos a tener los valores reales de mi proyecto, ¿sí? Los valores reales del proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a pegar acá los avances cuando ya tenga cierto avance. Recuerden que esto no es el proyecto que estamos trabajando, este es un proyecto anterior. Yo pego aquí los avances. Cuando ya tenga los avances, necesito esta columna, me llevo esta columna para acá y los pego manualmente. No es ninguna fórmula. Acá no tengo ninguna fórmula. Entonces, ya conociendo dónde quedan las matrices de los porcentajes reales, vamos a realizar la fórmula. Entonces acá, vayan conmigo por favor. Y acá, a ver, vamos a hacer un buscar V. Miren que esta fórmula que está acá está con errores. Vamos a corregirla. Entonces, igual, buscar V. El valor buscado, miren que lo primero que me pregunta es un valor buscado. Entonces el valor buscado se encuentra aquí a la izquierda. Recuerden que puede ser el código o el nombre de la WS, porque así lo genera Primavera. Entonces, fijo nada más la columna con F4 3 veces para que me fije que el signo dólar detrás de la E, punto y coma. ¿Y en qué matriz lo voy a buscar? Entonces, la matriz, esta es mi matriz, miren, empiezo desde acá y voy a seleccionar, por ahora debería seleccionar todo el proyecto, pero yo estoy seguro que esto no es todo el proyecto porque esto es de otro proyecto. Entonces voy a seleccionar hasta acá, después recorto la matriz, selecciono hasta abajo, fijo con F4 y continúo. Entonces punto y coma. ¿Cómo hallo la columna donde debe ubicarse? ¿Cómo hallo la columna? Entonces estamos trabajando un coincidir. Entonces le voy a poner un coincidir por acá. Y él me pregunta, lo primero es, ¿cuál es el valor que yo busco? Entonces le voy a decir, primero es mi progreso real y lo fijo con F4. Punto y coma. ¿Cuál es la matriz donde están las fechas? Entonces me ubico por acá, selecciono todo esto, ¿cierto? Y fijo con F4. Esto va a cambiar porque el proyecto no tiene estas mismas fechas. F4, punto y coma, 0, cierro paréntesis,
cierro paréntesis. A ver, aquí sucede algo, debemos continuar con el buscar v, entonces le pongo un punto y coma, 0, coincidencia exacta. Entonces, por ahora va a quedar así, por ahora. Le voy a mostrar qué estamos necesitando, qué estamos buscando. Cierro paréntesis para ver si está funcionando la fórmula, porque aquí va a quedar con errores, y le doy Enter. Me queda un error, ¿sí? Me queda un error, ¿por qué? Porque este no es el proyecto. Estos no son los valores, este no es el proyecto. Entonces, me voy a traer acá los nombres correctos, Control Shift, flecha hacia abajo, Control C, y me traigo los valores o los nombres acá y los pego uno en valores. Ya los tengo pegados, adecuación de redes, pero si ustedes revisan todavía no se ha quitado el error. Entonces miren acá, continúa el error. ¿Qué está sucediendo? Estas fechas no le pertenecen a este proyecto. Entonces también hay que cambiarlas. Esto es digamos que lo importante de una plantilla es saber qué debo modificar, qué debo cambiar. Si voy al planeado, estos van a ser mis cortes, ¿cierto? Estos van a ser mis cortes. Control C, me voy al real y pego los cortes. Entonces acá, Control V, y miren que mi proyecto no llega hasta acá. Entonces voy a eliminar estas columnas, Control menos, mi proyecto llega hasta acá, ¿cierto? Hasta acá. Ahorita cambiamos las matrices. Entonces, por lo menos ya aquí está funcionando, pero no me está trayendo el valor que requiero. Vamos a ver. Miren esto. Este es el 10 de diciembre. Pensemos que este es el 10 de diciembre, que lo escogimos acá en la lista desplegable. 10 de diciembre. Si miramos el 10 de diciembre, es este valor 39.50. Debo traer el valor previo, ¿sí? 29.30. Entonces, 29.30, mírenlo acá. Hasta ahí voy bien, ¿sí? Pero no debo saber el valor acumulado, porque el valor acumulado lo tengo acá. Lo que debo hacer esa semana. El valor acumulado. Debo conseguir solamente el valor de la semana. ¿Cuál es el porcentaje que debo alcanzar esa semana? Un dato sin acumular, entonces tengo que hacer una resta, ¿cierto? Entonces, menos buscar V, y ¿cuál es mi valor buscado? Entonces, nuevamente, mi valor buscado, a ver, es aquí a la izquierda, el ID. Fijo con F4 tres veces la columna, punto y coma. ¿Y cuál es la matriz? Entonces recuerden que estamos en la matriz de los porcentajes reales. Acá. Esta va a ser mi matriz, pero ya mi matriz está, no está tan larga. Listo. Esa es mi matriz. Punto y coma. Recuerden fijarla, ¿no? Recuerden fijarla. Yo aquí, F4. ¿Cuál es el indicador de columna? Entonces recuerden que estamos buscando la columna exacta con un coincidir. Valor buscado. Entonces el valor buscado va a ser este señor, que es el progreso actual, F4, punto y coma, la matriz donde están todas las fechas. Entonces aquí la tengo. Esta es la matriz donde están todas las fechas. F4, punto y coma, 0, cierro paréntesis. Y vamos a traer un valor hacia atrás, o sea, el valor anterior al progreso previo, el anterior al progreso previo para restarlo. Entonces, menos 1, ¿sí? Menos 1. Y acá, a ver, un momento. Y acá, cierro paréntesis. A ver, menos 1, punto y coma, perdón, punto y coma, ¿sí? Y le pongo 0 al buscar V, cierro paréntesis. Y parece que ya, le doy Enter. Entonces me trajo el 12.30. Ya yo voy a arrastrar porque yo sé que ese es el valor que necesito. Y acá utilizo rellenar sin formato. Ahorita tengo que cambiar los colores. Miren que los colores están acá. Entonces, 12.30. Vamos a ver si eso es verdad. El corte es 10 de diciembre. 10 de diciembre, ¿cierto? Y
yo voy a borrar este valor que lo tenía ahí de referencia, 10 de diciembre, este es mi corte. Pero yo necesito saber qué ocurrió entre esta y esta semana, las semanas previas, cuánto es lo que debo calcular, cuánto debo hacer en esa semana. Entonces hago una resta acá, este menos este, y me da 12.30, 12.30, ¿cierto? Entonces este es el valor que tengo acá. Si ustedes dicen, profesor, si le quito una fecha, vamos a dejar una fecha por acá, 3 de diciembre, me da 9.10. Vamos a ver si ese era 9.10, 3 de diciembre. Ojo, 3 de diciembre es la fecha real, la fecha del corte. Yo tengo que hacer una diferencia entre este y este. Entonces, este menos este, 9.10. Entonces está perfecta la fórmula. Aquí ya la arrastramos, ya nos funcionó. ¿Qué sucede acá? ¿Para qué sirve este delta? El delta de la semana. Esto es lo que yo había planeado. Aquí ya empieza a tomar forma el análisis. ¿Cuánto debería haber yo realizado según lo estimado, según lo planificado? 11.67. ¿Y cuánto fue lo real? 9.10. O sea que aquí hay un delta, que son como las diferencias. Yo le voy a pegar qué significa cada uno, le voy a poner acá. Y acá me muestra una diferencia que no se alcanzó de menos 2,57, una diferencia entre estos dos. Miren que aquí sí, esta sí funciona bien. Es una resta sencilla, no hay un buscar B, no hay nada. Verificamos que esté correctamente aplicada. Le quito el formato y listo. Entonces, ya con esta parte, ya tengo estas cuatro fórmulas. Recuerden que empezamos acá, miren, empezamos acá, ¿sí? Ahora, necesito hallar este valor, este valor. Aquí parece que está funcionando esta fórmula, pero vamos a verla, vamos a realizarla, a ver cómo se construye desde ceros. Bueno, entonces, igual, vamos a utilizar un buscar V. Buscar V, entonces me pregunta cuál es mi valor buscado. Voy a darle por aquí, hacia la izquierda, el Activity ID, F4 tres veces para que me fije nada más la columna, punto y coma. ¿Y cuál es la matriz de búsqueda? Recuerden que estamos hallando el valor real, total real, pero ya este es el acumulado, ¿cierto? Entonces seleccionamos toda nuestra matriz, Control Shift flechas hacia el lado, F4 para fijar la celda, ¿sí? Pero recuerden que todo va a estar cambiando, todo va a estar cambiando, entonces, yo ahí utilicé Control Shift, yo acá voy a utilizar mejor el arrastre manual para que no llegue hasta un punto específico, hasta acá termina el proyecto, Control Shift flecha hacia abajo, F4, entonces, acá, punto y coma, indicador de columna. Entonces vamos a buscarlo con un coincidir, la columna exacta. A ver, entonces tenemos valor buscado. El valor buscado va a ser este valor, ¿sí? F4 para fijar, punto y coma. La matriz buscada. Entonces, ¿dónde están todas las fechas? Están acá, ¿cierto? F4. Estas son todas las fechas de mi proyecto. Punto y coma, cero coincidencia exacta. Cierro paréntesis y voy a restar menos 1. Ya les voy a mostrar por qué. Menos 1 para que se mueva una posición atrás. Recuerden que estamos trayendo el progreso previo. Entonces, punto y coma, porque estamos todavía en el buscar V, 0, coincidencia exacta, y cierro paréntesis. Entonces, verificamos que estén todos las celdas fijas, las que necesito. A ver, ¿qué sucede acá? Entonces, a ver. Redes, esto, ok. La matriz. Entonces la matriz debe empezar
desde el nombre, porque después cómo va a buscar, desde el ID, cómo va a buscar, ¿sí? Entonces aquí ya la tengo corregida y listo. Arrastro, relleno sin formato. Entonces me da 790, ¿sí? 790. Un momento por favor para ver si esto era lo que había que hacer en la semana previa. Entonces, a ver. Si esta es mi semana, 3 de diciembre, acá, 3 de diciembre, la semana previa tenía un 17%. Me está dando acá, ¿sí? Me está dando 790. Lo que debo hacer, lo que debo tener es 17, entonces voy a quitarle este menos 1 acá. Y este es el valor acumulado. Este sería el valor acumulado que debo tener en esa semana. Entonces recuerden, 3 de diciembre es mi fecha de corte, pero estoy buscando el progreso previo, una semana anterior, 3 de diciembre, estoy buscando el progreso anterior, que sería 17. ¿Sí? Entonces ya me está funcionando, Y acá, la diferencia de lo acumulado, estas dos son acumuladas. Estas dos es lo que hay que hacer en la semana. Esto es sin acumular, valores sin acumular. Y esto es valores acumulados. La diferencia, el delta, ¿sí? Yo debería estar en 23 y estoy en 17. Mi valor real, hay una diferencia de 6, ¿sí? Hay un retraso. Miren, aquí dice avance o retraso. Entonces hay un retraso. Este se multiplica por digamos, el peso de la tarea de acuerdo a las horas. Entonces, estas son fórmulas sencillas. Esta es una fórmula sencilla, se multiplica el delta por el peso correspondiente y aquí me marca que yo tengo un retraso de 6.35. Entonces ya solucioné esta. Este va a ser nuestro video 3. Así que en el próximo video resolveremos el progreso real. Entonces nos vemos en el siguiente video.